La Segunda Guerra Mundial ha sido desde siempre el conflicto armado más grande que ha tenido la humanidad. Millones de personas murieron en sus campos de batalla, miles de historias se contaron. Todo acabó con el armisticio. Un segundo, o quizás no. Hoy, en las pantallas, Sturm und Drang, de Valkyrie. Hola a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí con Valkyrie, que hace mucho tiempo que no visitaba el canal, con Sturm und Drang, el suplemento de la Segunda Guerra Mundial alternativa. Y bueno, esto es uno de esos puntos que vamos a tener que dejar claro. El suplemento, por cierto, es gordísimo. Antes de nada, es súper denso, es muy denso, de lo más denso que he leído nunca en un juego de rol. Y es muy complejo de poder leerlo, con muchísima información en todas partes. Tiene reglas pero poquísimas. Creo que las reglas pueden llegar a ser 20 páginas de todo, de un suplemento de más de 400. Y eso pesa hasta el punto que por eso ha tardado tanto en ver la luz. Es que leérselo de una sentada o poder leerlo correctamente no se puede hacer de una única vez. Hay que saltear mucho. Tiene muchísima información, muy densa, con muchísimos datos, muchísimo rigor, muchísimo detalle. Y eso es bueno porque todo este detalle puede servir para gente para crear sus historias, pero es malo porque es muy complejo de leer en algunos momentos. Se hace muy pesado, sobre todo el tema de las más de 100 páginas de cronología, que pueden ser un auténtico ladrillo leído del tirón. Yo os recomiendo irlos leyendo por trimestres, por años, como venga bien, salteando con algunas páginas o incluso intercalando, como ha sido mi caso, con otras lecturas, porque si no es que es un documento muy grande. O sea, el ensayo histórico es de lo más parecido que vais a poder encontrar aquí. Dicho esto, además hay que tener en cuenta que esto es una Segunda Guerra Mundial alternativa. Es la Segunda Guerra Mundial de Valkyrie, que tiene todos estos cambios, como que los alemanes descubren que han robado Enigma y tienen que volver a cifrar los códigos, que España participe un papel activo en la Segunda Guerra Mundial, permitiendo a los alemanes acceder y conquistar el Peñón de Gibraltar, evitando que los ingleses mantengan cierto predominio sobre el Mediterráneo, dejando vendido el frente africano, permitiendo que los tanques de Rommel puedan hacerse con el petróleo de Irán y cambiando muchas cosas. Tiene algunos cambios también en Rusia. El mayor cambio quizás sea la pérdida completa o la transformación de todo el frente del Pacífico. La neutralidad americana provoca que no haya ayuda a Europa, pero lo que más cambia es que no existe la guerra del Pacífico como la conocemos. La guerra del Pacífico es más parecida a lo que podría ser la propia guerra previa de los años 30 que ocurrió en el Pacífico, en el que Japón lucha contra los ingleses y los chinos, principalmente, que otras potencias como las australianas. Llamar las potencias a lo mejor es un poco grandilocuente, pero bueno, se enfrenta contra los otros poderes del Pacífico y nunca se tiene que enfrentar contra Estados Unidos. Lo cual, dicho sea de paso, a mí me causa un conflicto, porque a mí, quizás por haber mamado tantísimo frente europeo y en tantos medios, a mí la parte que me parece muy interesante y la que más me gusta de la Segunda Guerra Mundial es la guerra del Pacífico. Es una guerra muy distinta a lo que se puede imaginar. Funciona mucho a través de barcos, de invasiones de islas, que da la sensación muy diferente. Participan muchos vehículos, muchas batallas de cazas, muchas batallas de barcos, algo que realmente no vamos a ver en la predominio de la infantería y los blindados de la Segunda Guerra Mundial. Lo más parecido va a ser Kursk, una batalla, creo que es la mayor batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Si no lo es, poco le falta. Desde luego la más famosa. A lo mejor hay algún conflicto que yo desconozco. No soy un gran entendido, no soy un académico. Mi conocimiento de la Segunda Guerra Mundial viene de afición, sobre todo de jugar a muchos wargames y de, bueno, otro tipo de juegos, ¿no? Como la saga Panzer. Pero bueno,
Vamos a hablar ya propiamente del libro. Tenéis las más de 100 páginas de cronología. Esto es muy similar a Valkyrie. Si tenéis el básico de Valkyrie, podéis suponer lo que supone, aunque quizás sean... A mí la cronología de Valkyrie, como llega hasta el 2075, ver cómo evoluciona este conflicto a la vez del tiempo me resulta bastante interesante. Aquí tienes fácilmente casi semana a semana la Segunda Guerra Mundial. Y además tiene muchísimos cambios. Algunos son momentos reales, otros no, lo cual pasa que si tú te despistas y lees 2 o 3 fechas por leerlas, puedes llegar y por qué hemos llegado aquí, qué es este conflicto, qué ha pasado. Es muy complejo de leer, tiene cuadros anexos con algunos proyectos, como el proyecto atómico soviético o el papel de la Gestapo. Ya os digo, tiene muchísimas fotografías de archivo. Me apasionan la cantidad de fotografías de archivo que tiene. No sé si habrá algunas fotos retocadas. He de suponer que no. Tiene mapas del conflicto, como por ejemplo la operación en España, ¿no? Por parte de los nazis. Todo es bastante interesante, pero yo os digo, especialmente denso. Tiene ideas de aventuras casi por centímetro. O sea, tú puedes abrir cualquier fecha y fácilmente tienes una aventura, al menos la semilla de la misma. Permite historias de espionaje, evidentemente, todo el cine bélico y lo correlacionado, ¿no? Que a alguna gente pues no termina de convencerle, pero el cine bélico es algo más que la trinchera o el combate de carros. Incluye desde operaciones especiales, espionaje, elementos, por ejemplo, se puede jugar perfectamente con mafias dentro de los países de orígenes en retaguardia, ¿no? Controlando cartillas de alimentos y todo ese tipo de cosas. Todo muy curioso y muy interesante. Fugas como puede ser la de Colditz, ahora no recuerdo porque ya os digo, leí esta parte hace bastante tiempo. No sé si hay un equivalente a Colditz seguro, pero no recuerdo si está Colditz propiamente dicho en la cronología. Pero en fin, ya os digo, algunas fotos por cierto están coloreadas o son reconstrucciones, no son propiamente del conflicto. Tienes mapas esquemáticos de algunos vehículos, ya os digo, es un auténtico lujo de detalles. El problema de ser tan detallado y tan laborioso es técnicamente un documento académico. Creo que se dijo durante el del Kami. Leyendo este libro y sobre todo estas partes de cronología, y vamos a después de los vehículos, da la sensación de que está ambientado el mundo de Valkyrie porque ya tenían la licencia. Quiero decir, porque ya es una licencia que ellos tienen y querían ambientarlo dentro del universo de Valkyrie. Pero me da la sensación, el trabajo de documentación y precisión que tienen algunos elementos, que si hubieran podido hacer un juego puro de la Segunda Guerra Mundial, lo habrían hecho. Creo que en algún momento del texto, no porque está escrito de forma bastante impersonal, como si fuera un texto de historia, puede llegar a dar la sensación de que los autores les pesa que sea Valkyrie, que les hubiera molado gustar más hacer un juego de la Segunda Guerra Mundial pura. Y eso no es malo, pero es una sensación que tengo al ser tan detallado. Ya os digo, es que es tremendamente histórico. Bueno, tremendamente documentado. Y parte de esta documentación pues tiene el problema de que al ser una distopía, una cronía en la cual cambian hechos, no sé exactamente. Ya os digo, yo no soy un gran conocedor de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se notan muchos cambios, sobre todo en el frente del Pacífico, que es donde más los vais a notar. Pero todas las operaciones con los americanos obviamente están cambiadas. No sé exactamente hasta dónde hay cambios en las operaciones en los que los americanos no intervinieron, pero bueno, digamos que es muy denso. Yo os digo, yo os aconsejo irlos leyendo por trimestre o por año e ir cambiando de capítulo. Por ejemplo, te lees el primer trimestre, te vas a los aviones japoneses, te lees el segundo trimestre, te vas, por ejemplo, a los vehículos, a los tanques italianos, lo que sea, ¿sabes? No te centres, porque es que, ya os digo, es que puede ser, es que es una odisea el poder leer del tirón este libro tal y como está estructurado, porque es que es especialmente denso. Y aquí pasamos la segunda parte, que es también bastante densa, que es la de vehículos de tierra, con muchísimos de los vehículos de tierra de todas las potencias, en todo su esplendor.
vienen estadísticas de todos los vehículos. A mí me pesa el CDB en este punto, porque el sistema de vehículos del CDB no me gusta. He intentado jugar con vehículos, intenté hacer una campaña de mechas en Marte con Valkyrie, no funciona porque el sistema de vehículos... Bueno, no es que no funcione, es que el sistema de vehículos a mí no me resulta especialmente farragoso. El motivo de esto es que son especialmente detallados. Ese es el mismo problema que tiene a mí para las naves. No se ve ahí bien por el reflejo. ¿Veis? Bueno, es el mismo problema que yo tengo con las naves grandes de Star Wars, que tengo que ceder a mis nietos el terminar de disparar un crucero imperial. Pues aquí el detalle para mí me juega en contra. Yo no quiero decir que no sea divertido, digo, para mí el sistema de vehículos, y esto es un problema muy general en muchos juegos, por cierto, no es exclusivamente de Valkyrie, no me termina de convencer. Creo que no está completamente bien solucionado. Al menos con los mechas, a lo mejor si todos los jugadores llevan un tanque, la tripulación de un tanque, tengo que probarlo, tenía la idea de llevar algo similar, tipo como puede ser los videojuegos de la saga Panzer. A lo mejor funciona algo mejor, pero no sé, a mí no me termina, hay algo que me falla. A lo mejor es que no he probado suficiente y me falta soltura, que es otra posibilidad. Pero bueno, aquí habla de un montón de tanques, con un montón de especificaciones. Yo por lo que he leído son bastante propios. De hecho, esto algunas veces a lo largo de la lectura me ha sonado que esto es un zasca Rubén en toda la boca. Porque si recordáis, mi mayor queja en Valkyrie y los suplementos de Valkyrie es que los vehículos venían las estadísticas, pero no venían las especificaciones ni la historia de ese vehículo. Lo cual pues, me hacía raro, sobre todo los vehículos de ciencia ficción, porque yo no sabía de qué palo iban. O sea, necesitaba una imagen, necesitaba una historia, necesitaba algo, ¿no? ¿Para qué se usaban? Este es un vehículo que se crea para combate en el desierto, para combate en llanura, para montaña, es un vehículo de defensa, es un vehículo de ataque, es un vehículo tal. O sea, por las estadísticas más o menos me puedo dar, pero me falta contexto. Pues aquí tengo contexto. Así que en algunos momentos pues me lo tomo como un zasca, ¿no? Y entonces pues eso me agrada, ¿no? Es muy bueno. Súper interesante. Vuelvo a decir, si no estáis interesados en este tipo de elementos, este capítulo también es un puto coñazo, hay algún momento, incluso yo me canso de leer especificaciones de tanques. Y mira que los tanques y los aviones me encantan, pero en cierto momento dado me canso. Son bastante históricos muchos de ellos. Hay algunas cosas que me rayan, porque algunos años y algunos de pequeños mini detallitos, digo, no me terminan de encajar. Yo creo que esto es por la propia ucronía, y aquí se vuelve a notar, ¿no? Yo creo que incluso viene a ser un pequeño juego de los autores de ver quién descubre las cosas. Hay una cosa sobre un tanque de los rusos que me llamó especialmente la atención, porque yo ahora mismo no recuerdo cuál es, pero sí que recuerdo, digo, este tanque se construye después. Bueno, a lo mejor no, pero desde luego sí sale de forma masiva después. Porque hay un escenario en un wargame en la que precisamente te dicen que para ese escenario quites todo ese modelo de tanques. El ruso no puede desplegar ese modelo de tanques, que es un tanque bastante decente, ¿no? Y bueno, viene de todo. Yo en algunos momentos lo comparo con Comandos de Guerra. Comandos de Guerra es un juego también histórico de la Segunda Guerra Mundial, con muchísimo capítulo de equipo y vehículos y maquinaria bélica muy denso también. Es menos denso porque yo creo que está escrito de forma mucho más... no me saldría la palabra, pero es más divertido de leer, no se te hace tan duro. Ese se te hace especialmente duro porque creo que es especialmente técnico. El otro es un poco más... no sé, el estilo de escritura es más agradable en algunos aspectos, es menos académico, y con lo cual hace que entre mejor. Este es muy académico y hace que cuando llevas 5 vehículos se te vuelve bastante cuesta arriba, ¿no? Tienes de todo, vehículos americanos, que bueno, importan poco, ¿no? Porque no participan especialmente. Italianos, rusos, tal. Tienes evidentemente el famoso T-35. Me encanta ese tanque. Uy, el T-34, perdona. Me encanta ese tanque. Cuando tú imaginas un tanque, te imaginas siempre un T-34. Es la imagen prototípica del tanque.
Puedes imaginarte a lo mejor la serie Panzer, porque también tiene una estructura muy mítica, pero cuando tú piensas en un tanque genérico, tanque de dibujos animados, tanque... Lo primero que haces al imaginarte un tanque es ese tanque. El T-34 es un tanque súper elegante y súper bonito. Me llama la atención, ¿no? Los tanques chinos o los tanques japoneses, pues estamos menos acostumbrados a verlos. Incluso a la gente que, como yo, que es más aficionada al Pacífico, pues está más acostumbrado a la parte naval que a la parte terrestre. También es que tiene mucha importancia la parte naval en la Segunda Guerra Mundial, y aquí tiene menos, porque al no existir el bando americano, aquí la parte terrestre tiene muchísima importancia, y entonces es lógico que aquí le den caña. Ya os digo, bueno, tienes el Panzer, por cierto, que tiene casi 2 páginas dedicadas a ellos. No me extraña, es un tanque... Es el otro gran tanque mítico de la Segunda Guerra Mundial. El Panzer es casi un icono de la guerra, igual que el T-34. El Sherman también, en parte, ¿no? Pero bueno, son los tres grandes tanques, ¿no? Los que podemos imaginar. Pues yo os digo, un capítulo de vehículos terrestres. Vienen tanques, pero también vienen otros tipos de vehículos terrestres, ¿eh? Vienen camiones, vienen transporte de tropa, jeeps, vienen, por ejemplo, vehículos como los típicos coches de oficiales, motos, viene todo un poquito. Y yo os digo, bastante detallado todo, bastante chulo, con sus páginas de sus bloques de texto de estadísticas de Valkyrie, lo cual es bastante interesante. Y aquí vamos a, para mí, la niña bonita, para mí, las aeronaves, los aviones. Me encantan los aviones. Me encantan los aviones desde pequeñito. Me flipan. Me flipan. O sea, a mí llevar una campaña de una... Y quizás por eso también, hablando de otro juego, Brujas de Noche, me gusta mucho, ¿no? Porque a mí el hacer... Y Star Wars también, ¿no? Y la Era de Rebelión. Porque contar la historia de un grupo, de una ala de cazas, ¿no? Es algo que yo creo que es bastante chulo, bastante interesante, y aquí pues tienes también muchísimos aviones. El problema radica, pues lo mismo, el sistema de combate de Valkyrie a mí me pesa. No me da la agilidad y la soltura para poder hacer lo que a mí me gustaría. A mí, repito. Pero bueno, es interesante, también muchísimo detalle, muchísimo de todo. Quizás los aviones americanos, que son muy icónicos y muy conocidos, tienes bastante, pero es que el bando americano no participa en la guerra. Yo sé que viene, bueno, no sé, especulo que viene, y vienen con tanto detalle a pesar de no participar en la guerra, aparte de porque ceden. O sea, los aviones americanos tuvieron campos de pruebas, se los regalaron a China, no para hacer ciertas pruebas contra los japoneses. Aparte de eso vienen, por si quieres jugar histórico. Y es que por eso digo que a veces parece que pesa en los autores el que este juego no sea 100% histórico, porque el nivel de detalle, el nivel de documentación, tanto gráfica como escrita, da la sensación de que, aparte de ser un complemento para comandos de guerra, otro juego en el cual el sistema de vehículos es atroz. O sea, me parece... Porque estos son juegos que están pensados para jugar con seres humanos y jugar con la infantería. Y eso se le nota porque cuando ponen los vehículos no funcionan del todo bien. Porque no son juegos para llevar vehículos. O sea, puedes llevarlos, pero es que no... parece que estás jugando con pesas en las rodillas. No tienes la soltura que debería tener un juego pensado para ello. Y bueno, ni bien ni mal. La mayoría de la gente no va a jugar con vehículos, en realidad, pienso yo. Pero bueno, van a estar de fondo, ¿no? Haciendo elementos de apoyo. Y eso se va a ver en un poco más tarde, ¿no? Y bueno, ya os digo, de todo. Desde el mítico Cero hasta... Joder, ¿cómo se llamaba el...? Es que no me sale ahora el avión, el Mustang, coño. Los aviones americanos me los conozco más de Vietnam para después. Los de la Segunda Guerra Mundial siempre me suponen un poco problemático. Bueno, tienes algunos cazas súper rarísimos. Sobre todo los alemanes. Los alemanes les dio por hacer algunas bizarradas con la aviación. Extrañezas con la aviación, perdonad.
que es curioso, me mola mucho. Y me mola mucho tener fotos que son de muchos aviones, que mucha gente puede llegar a desconocer, la historia de algunos de ellos. Yo no me conocía, de hecho la parte alemana, no sabía que tenía tantísima aviación, conocía algunos elementos y bueno, el Stuka, el tal, que son muy míticos, pero o sea, he aprendido muchísimos datos interesantes de la aviación alemana. Porque para mí es la gran desconocida, ¿no? Al contrario que no puede ser la británica, la americana o la japonesa, que son mucho más icónicas. Bueno, buques de guerra. Para mí el bajón, entiendo el porqué, te explican el porqué. Aparte de porque hay una cantidad de modelos de barco demencial. Te lo dicen en la introducción del capítulo. No está pensado Valkyrie para llevar barcos. Los barcos son cosas muy grandes. En lo que importan los personajes que están dentro, no el barco en sí mismo. Lo cual, pues meramente lo que tenemos es una descripción de cómo estaban un poco las armadas de cada país. Y no vienen estadísticas ni modelos de barcos concretos, aunque te hablan de algunos barcos. Lo que hacen principalmente es decirte un poco la estructura y cómo usaron sus armadas cada uno de los países. Creo que es una solución elegante, pero después del detalle que tiene el capítulo de tanques y de aviones, para un fan de la Guerra del Pacífico, pues esto es una bajona. Cierto es que en la Ucrania de Valkyrie, la parte de la armada, al faltar el americano, no es directamente capital. No vas a tener un bombardeo de Pearl Harbor, no vas a tener un accidente de Midway. Vas a tener algunas cosas que recuerdan a esos, pero claro, no es exactamente igual. Y por último tenemos, y aquí es donde vienen muchísimas también estadísticas, toda la parte de armas. Pistolas, fusiles, armas arrojadizas, granadas, ametralladoras, armas antitank, anticarro, de todo. A lo largo de unas 100 páginas vas a tener todas las armas personales que van a tener de disposición los personajes de esta ambientación. Aquí las estadísticas pues pasan a tener más utilidad, porque esto es algo que un personaje va a tener. Es poco probable que los directores de juego dirijan partidas en las que los jugadores van montados en aviones o van montados en tanques, quizás en algún transporte de tropas, pero bueno, circunstancial. Pero lo que sí que van a tener y van a usar el 100% de los directores de juego, al menos el 99,9%, es alguna de las armas propias de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos las estadísticas de al menos las más icónicas. No todas, porque le pasa un poco como los barcos. Hay muchísimos modelos como para poder detallarlos todos, pero mínimo vienen las oficiales de todos los ejércitos. Evidentemente no vienen las civiles o armas más extrañas, más estrambóticas, aunque vienen alguna del resto de contendientes. Así que bueno, el capítulo termina con una serie de apéndices de plantillas de personajes y listado de mecenas. Así que bueno, esto es Sturm und Drang, un libro a los amantes si sois aficionados a los elementos bélicos, al juego de rol bélico o a la historia bélica, es un libro cojonudo, muy muy bueno. Si no sois aficionados a la historia, quizás lo disfrutéis más buscando los distorsiones del universo Valkyrie. Si sois aficionados al juego de rol, os puede pasar como a mí, que me gusta la parte de la ciencia ficción y entonces ir hacia atrás me baja. Pero como complemento para juegos de Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Comandos de Guerra, creo que es un gran añadido. Viene desde un punto de vista más académico y más estudiado muchas de las cosas, porque claro, ten en cuenta que lo que le dedica un libro de casi 500 páginas, Comandos de Guerra, creo que le dedica 7 páginas por país. Entonces aquí vais a tener muchísima información complementaria. El problema que yo le veo, el único problema, bueno, lo primero, agradezco muchísimo el estudio de los vehículos, porque fue una de mis quejas, lo cual pues se agradece. No sé si se habrá puesto por mí o lo habrían hecho de todas formas, pero se agradece muchísimo. A mí me ha hecho muchísima ilusión ver todos los vehículos con estadística, con su historia y sus especificaciones y sus detalles y tal. Chapó.
incluso habiéndome quitado los barcos. Pero bueno, eso me ha molado. El problema que tengo es el propio sistema de combate de vehículos de Valkyrie. Hay un segundo problema, pero no tiene nada que ver, que es que el juego podría haber salido con Savage World, lo que pasa es que la gente no apoyó el proyecto y pues nos quedamos a las puertas. Así que solo tenemos la edición CDB, que bueno, yo creo que para la Segunda Guerra Mundial el CDB le da un tono curioso. Porque el CDB tiene un estilo mezcla entre detalle y crudeza, que yo entiendo que no es para todo el mundo, pero le da una qué. El problema que tiene es que no es el sistema más rápido, y si quieres jugar algo más película, pues Savage World le venía mejor. El CDB tiene ese toque como más simulacionista, es muy games en realidad, pero tiene un elemento de más cercano a lo que podría ser un conflicto. Pero en fin, ya os digo, vosotros decidís si os interesa o no. Ya os digo, es un libro propiamente hecho a la Segunda Guerra Mundial. A los aficionados a la historia de Valkyrie, más allá de ser el génesis de la ambientación, al estar separado casi 100 años, afecta muy poco lo que viene aquí. Si sois aficionados a la Guerra Fría de Valkyrie, que viene en un suplemento, sí puede ser interesante. Puede dar pie y semillas a algunas cosas que se verán posteriormente. Y para finalizar, creo, por lo que he estado escuchando, a la línea de aventuras oficial de Valkyrie va a estar ambientado mucho en cosas de este suplemento. Con lo cual, bueno, interesante. Son historias muy bélicas, o bélicas desde el punto de vista de las historias bélicas. No que tengas, o sea, las historias bélicas no es un tío con un fusil cargando contra una fortaleza. Hay más, y las 3 aventuras que han sacado lo demuestran, siendo las 3 bélicas siendo muy distintas. Pero bueno, Stur and Drag, a mí me ha molado. Próximo vídeo vamos a tener Exo 2933. ¿Y por qué no las aventuras de Valkyrie? Por un motivo. El vídeo se me iba a hacer especialmente corto hablando de las aventuras de Valkyrie. Voy a esperar a ver si sacan una remesa más de aventuras, mínimo las otras, un mecenazgo o algo como han hecho con los clásicos de la marca, con aventuras de Valkyrie, y una vez que tenga 4 o 5 analizaré todas. Así que lo siguiente va a ser Exo 2963. Hasta otra.